Tras la muerte de John Wayne en 1979, su casa fue inmediatamente celada y mantenida en secreto durante casi 30 años. Nadie podía imaginar que tras esa puerta se escondía un secreto estremecedor, que fue lo que hizo que todos quedaran tan impactados por lo que veían que se quedaron sin habla tras abrir aquella casa. Que objetos que en su día fueron leyendas se han convertido ahora en motivo de polémica. No se pierda la sorprendente historia de la impactante fortuna y testamento de John Wayne. Primero, averigüemos quién es John Wayne. Fue el 26 de mayo de 1907, en la ciudad de Winterset, Iowa, cuando Marian Robert Morrison dio a luz a John Wayne. Pesó 13 libras al nacer, un peso tan excepcional que se publicó en el periódico local. Desde el principio, parecía que estaba destinado a ser más de lo que parece. Solo tenía 3 años cuando se cayó a un riachuelo helado, pero un desconocido que pasaba por allí acudió en su rescate y le salvó la vida. Ese incidente en particular ejemplificó la tenacidad que llevaría consigo durante toda su vida. A una edad muy temprana cambió su nombre, como consecuencia de la decisión de sus padres de llamar Robert a su segundo hijo. El segundo nombre de Marian pasó a ser Mitchell al nacer su segundo hijo. Era una señal de los importantes cambios que se avecinaban, a pesar de que parecía un cambio más bien modesto. Tras la quiebra de la empresa de su padre en 1914, la familia se trasladó a Glendale, en el estado de California. En ese lugar, Marian pasó a llamarse Duke, un apodo derivado de su Airedale Terrier, que también se llamaba Duke. Como estaban constantemente juntos, los bomberos de la zona empezaron a referirse a ellos como Gran Duque y Pequeño Duque a partir de entonces. Marian aceptó quedarse con el apodo, que le acompañó el resto de su vida. De niño, Marian era un gran aficionado al fútbol. Fue miembro de la fraternidad Sigma Chi y recibió una beca deportiva para asistir a la Universidad del Sur de California en 1925. Allí se especializó en prederecho y fue seleccionado para la beca. Sin embargo, sus esperanzas de jugar al fútbol se vieron truncadas cuando se lesionó el hombro en un percance practicando bodysurf. Se sintió desolado cuando no le concedieron la beca, ya que creía que sus objetivos se habían hecho añicos. Sin embargo, este percance le impulsó hacia el camino que le llevaría a la fama. Tras su discapacidad, Marian pudo conseguir un puesto como trabajador inmobiliario en los estudios Fox en 1927, donde le pagaban $35 a la semana. No era un trabajo glamuroso, pero resultó ser una oportunidad para él en el negocio. No fue como actor principal donde hizo su primera aparición en el cine, sino como jugador de fútbol americano sin acreditar en la película Brown of Harvard, estrenada en 1926. Mientras atravesaba ese periodo, entró en contacto con el director John Ford, que vio en él algo excepcional y le ofreció orientación, proponiéndole incluso que cambiara su nombre por otro más efectivo. Tras barajar varias posibilidades, finalmente se decidió por el nombre de John Wayne, que acabaría convirtiéndose en un nombre muy conocido. Fue una época difícil para él al principio de su carrera como actor. Entre 1930 y 1939 apareció en más de 80 películas del oeste de bajo presupuesto, y a menudo rodaba una película completa en solo 2 días. A veces solo podía permitirse comer una lata de judías asadas en una parrilla eléctrica como única comida del día. Apenas ganaba lo suficiente para subsistir. En 1938, Wayne estaba tan desanimado por su falta de éxito que se planteó dejar de actuar por completo. La diligencia, sin embargo, supuso un cambio radical en todo. Aunque fue un gran éxito cuando se estrenó en 1939, no fue tarea fácil elegir a John Wayne para el papel. La productora tenía en el punto de mira a un actor tan conocido como Gary Cooper, pero John Ford se mostró inflexible a la hora de elegir a Wayne. Incluso habló de abandonar la película si no le aceptaban. El personaje de Ringo Keat, un forajido con un fuerte sentido de la justicia, fue interpretado por Wayne en la película. Cuando la cámara enfocó de repente su cara, fue el momento que hizo famosa su escena de debut. A pesar de que solo duraba unos segundos, Wayne tuvo que hacerla 27 veces, ya que estaba muy ansioso. La diligencia fue un éxito arrollador. Obtuvo 7 nominaciones al Oscar y se llevó 2 de ellos. A pesar de que Wayne solo cobró $3,700, mucho menos que los sueldos de los intérpretes más renombrados de la época, su actuación le convirtió en una sensación instantánea. Aún así, la película tuvo un profundo impacto en su vida. A partir de ese momento, Wayne fue considerado la personificación de un héroe del oeste.
como no quería desviarse de su imagen. Rechazó trabajos en películas como El Halcón Maltés y Se acabó la joda. Gracias a esta elección, se convirtió en un símbolo de la dureza y la hombría del pueblo estadounidense. Trabajando juntos durante más de medio siglo, John Wayne y John Ford produjeron 14 películas que dejaron un sello indeleble en la historia de Hollywood. Su relación laboral comenzó en 1928, cuando Ford le dio un papel secundario como extra en una película titulada Mother McRae. Sin embargo, no fue hasta 1939 cuando alcanzó su mayor nivel de popularidad con la película La Diligencia. Wayne se convirtió en un actor famoso gracias a esta película. Su relación profesional estaba plagada de dificultades. Como consecuencia de la severidad con que Ford trataba a los intérpretes, Wayne sufría a menudo los castigos más duros. En el año 1956, cuando Wayne trabajaba en El plato de Más corazón que odio, Ford le obligó a realizar una secuencia directa. Wayne nunca se cuello porque tenía la impresión de que la rigurosa actitud de Ford le permitía ofrecer su mejor interpretación. La película Más corazón que odio ni siquiera fue nominada al Oscar cuando se estrenó, pero ahora se considera una de las más importantes de la historia del cine. Donovan's Reef, la última película de la pareja, casi nunca se puso a disposición del público en 1963. Como Wayne creía que era demasiado viejo para el papel, no estaba seguro de si quería aceptarlo o no. Wayne consiguió convencer a Ford para que dirigiera la película, a pesar de que éste sufría de alcoholismo y tenía problemas de salud. Cuando rodaban la película en Hawái, la temperatura podía alcanzar los 100 grados Fahrenheit, lo que resultaba intolerable para el equipo. Fue necesario que Ford dirigiera ciertas tomas tumbado en una camilla, ya que enfermó gravemente de herpes zóster mientras la producción estaba en marcha. A pesar de estas dificultades, lograron terminar la película, que tuvo un éxito satisfactorio. El hecho de que se tratara de una comedia, en contraste con sus serios westerns, demuestra que fueron capaces de trabajar en diversos géneros, incluso al final de su carrera. El papel del sargento John Stryker, un rudo marín, le valió a Wayne su primera nominación al Oscar, que recibió en 1949 por la película Arenas de Iwo Jima. Al principio, Wayne dudaba en aceptar el trabajo porque creía que era demasiado similar a otros papeles que había hecho anteriormente. Para convencerle, el presidente de Republic Pictures, Herbert Yates, tuvo que entregarle personalmente una parte de los beneficios y un pago de $250,000, una cantidad considerable en aquella época. La creación de la película supuso todo un reto en su momento, para lograr el efecto deseado de que las escenas de lucha parecieran más auténticas. Hubo heridos en el plato como consecuencia de ello, incluida una explosión que dejó a John Wayne en coma durante 30 minutos. Hubo una moratoria de 2 días en el rodaje. Además, en la película se utilizó video auténtico de la batalla de Iwo Jima. Esto fue posible gracias al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que brindó a los productores la oportunidad de utilizar material poco común de la batalla. Como las secuencias estaban tan hábilmente integradas con el video auténtico, mucha gente pensó que toda la película estaba basada en hechos reales. La imagen del izado de la bandera en el monte Suribachi con el estandarte de batalla original es una de las escenas más memorables de la película. Incluso 3 de los marines que seguían vivos cuando izaron la bandera aparecieron en la película. A pesar de que la película fue un gran éxito y Wayne tuvo una actuación tremenda, Broderick Crawford, que actuó en Todos los Hombres del Rey, fue el ganador del Oscar. Más irónico aún, Wayne había rechazado el papel principal en esa película porque creía que sería antipatriótico por su parte hacerlo. La derrota fue una fuente de frustración para él y pasaron unos años antes de que volviera a ser nominado. El Álamo, que Wayne rodó en 1960, era una de las películas más arriesgadas que había producido nunca. Era el proyecto ideal de Wayne. Llevaba más de 15 años deseando triunfar y, para financiarlo, se vio obligado a hipotecar su casa, sus automóviles e incluso su barco. En aquel momento, los gastos de producción ascendían a la friolera de $2 millones. A pesar de que le llevó 2 años y más de $1,5 millones de ladrillos de adobe, Wayne persistió en la construcción de una reproducción a escala real del Álamo de Texas. Cada elemento era históricamente correcto, hasta el más mínimo detalle, como los clavos que existían en la década de 1830. Debido a su popularidad como destino turístico, el decorado permaneció abierto hasta 2009. Montar el Álamo fue una empresa monumental. Durante el rodaje, que duró 79 días,
Se emplearon más de 7.000 personas y 1.500 caballos, y las temperaturas alcanzaron a veces los 110 grados Fahrenheit. Durante la producción se produjeron incidentes. A pesar de las dificultades, Wayne no hizo ninguna concesión con respecto a la producción. La celebración que marcó el estreno de la película fue una gran ocasión que incluyó una procesión y fuegos artificiales. Recibió 7 nominaciones a los premios de la Academia, incluida una a la mejor película. Pero la acogida de la crítica fue desigual y la taquilla no pudo generar ingresos suficientes para pagar los cuantiosos gastos. Para Wayne fue una gran decepción que ni siquiera se le considerara para el premio al mejor director. A pesar de ello, la película ha dejado una huella indeleble en la forma en que la gente entiende y recuerda la narración de El Álamo. En 1970, Wayne recibió un premio de la Academia por su película True Grit. Encarnó a Rooster Cockburn, un alguacil de los Estados Unidos con un solo ojo. A pesar de que aún se estaba recuperando de una operación de cáncer de pulmón y creía que era demasiado viejo para interpretar al personaje, Wayne estuvo a punto de rechazar la oportunidad. Sin embargo, tras leer el libro, reconoció que tenía el potencial de ser el papel de su vida. El proceso de rodaje no fue sencillo. La salud de Wayne sufrió efectos adversos como consecuencia del ambiente frío y la gran altitud de Colorado, donde se rodó la película. El tanque de oxígeno era necesario para que pudiera utilizarlo entre esquina y esquina. Durante un momento especialmente peligroso, su caballo tropezó en una pendiente pronunciada y estuvo peligrosamente cerca de caer fulminado. A pesar de que Wayne estaba herido en el hombro, nunca dejó de rodar. Para interpretar el papel de Rooster Cockburn, engordó y se puso un parche en el ojo que le dificultaba la visión. Para no tropezar con los objetos, Wayne tuvo que memorizar los decorados. El público adoró su actuación, tan diferente de todo lo que había hecho hasta entonces. Se recaudaron más de $31 millones, lo que la convirtió en una de las películas más taquilleras de su carrera. Cuando Wayne ganó su medalla en los premios de la Academia, hizo la legendaria declaración: "Si lo hubiera sabido, me habría puesto el parche hace 35 años". Aunque sabía que tenía la enfermedad esa noche, insistió en asistir al acto. Hubo otros que pensaron que su Oscar era más una declaración sobre su carrera que sobre su actuación en la película. Incluso después de haber pasado algún tiempo, Wayne declaró que él también creía que era un premio a toda una vida. A pesar de ello, Rooster Cockburn saltó a la fama como uno de sus personajes más reconocibles, y el éxito de la película consolidó su posición como uno de los actores más destacados de Hollywood. A lo largo de casi medio siglo, John Wayne se casó 3 veces, y su vida sentimental estuvo llena de altibajos. Josephine Sáenz, que más tarde se convertiría en su primera esposa, se casó con él en 1933, cuando su carrera empezaba a despegar. A pesar de que tuvieron 4 hijos en común, Wayne solía ausentarse de casa debido a su floreciente carrera. Las cosas se pusieron mucho más difíciles para él cuando, en 1938, empezó a tener un romance con la actriz Marlene Dietrich. A pesar de los esfuerzos de Wayne por reparar su matrimonio, que incluyeron traer a Josephine a México en 1943 para que pudieran pasar tiempo juntos, el matrimonio fue finalmente infructuoso y la pareja se divorció en 1945. Con Esperanza Bauer, con quien se casó por segunda vez en 1946. Fue un matrimonio turbulento y caótico. Durante el rodaje de Ángel y Batman en 1947, Esperanza, una antigua actriz mexicana, estaba llena de tremendos celos y creía que Wayne tenía una aventura con Gail Russell, con quien trabajaba en ese momento. Una noche en particular, cuando Wayne llegó tarde de una fiesta, sus sospechas llegaron a un punto de ebullición. En cuanto cruzó la puerta, Esperanza, que estaba ebria y enfurecida, actuó de forma inapropiada. La buena noticia es que nadie resultó herido, pero por desgracia, su matrimonio no sobrevivió mucho tiempo y se divorciaron en 1954. 1954 marcó el comienzo de su tercer matrimonio, con Pilar Payet, que duró hasta 1979, cuando ella falleció. Durante un tiempo, las cosas parecieron estabilizarse, ya que tuvieron 3 hijos en común. A pesar de todo, Wayne y Pilar se divorciaron en el año 1973. Después de eso, Wayne se fue a vivir con su secretaria, Pat Stasi. A pesar de que él y Pilar nunca completaron el proceso formal de divorcio, era bien sabido en Hollywood que Wayne mantenía un romance con Marlene Dietrich. Comenzó en 1938,
mientras se rodaba la película Seven Sinners, y continuó durante más de 10 años seguidos. A pesar de que Wayne seguía casado con Josephine, continuó pasando las tardes en casa de Dietrich. Los dos eran muy entusiastas el uno del otro, y expresaban libremente sus sentimientos cuando se escribían cartas. Dietrich incluso utilizó su influencia para impulsar la carrera profesional de Wayne. Con la ayuda de Marlene Dietrich, John Wayne consiguió papeles destacados en películas de gran repercusión, como The Spoilers y Pittsburgh en el año 1942. Aunque su relación sentimental llegó a su fin en 1947, siguieron siendo amigos íntimos durante el resto de sus vidas. Dietrich solía decir que Wayne era el amor de su vida. La relación de Wayne con Maureen O'Hara fue una de las amistades más comentadas de su vida. Aparecieron juntos en 5 películas, la primera de las cuales fue Río Grande, estrenada en 1950. Hicieron su película más conocida, El hombre tranquilo, en el año 1952. Mucha gente tenía la impresión de que realmente eran pareja por la intensa conexión que existía entre ellos. De hecho, O'Hara hizo una broma sobre una anciana que paseaba por la calle y creía que era la mujer de Wayne. El hecho de que los hijos de Wayne se refirieran a ella como tía Maureen era una prueba de lo unida que estaba a otros miembros de la familia. A lo largo de los años, el nieto de O'Hara confesó que Wayne y O'Hara mantuvieron una breve relación sentimental, pero afirmó que no habría tenido éxito, ya que ambos se negaban a comprometerse. No obstante, O'Hara siguió apoyando a Wayne hasta el final. Cuando se acercaba el final de su batalla contra la enfermedad, ella le ayudó a obtener un premio del Congreso que reconocería su legado. En sus últimos años, Wayne encontró consuelo en Pat Stacey, que fue su secretaria. Pat sustituyó a Pilar como su amiga y cuidadora cuando ambas tomaron caminos separados. A pesar de que ella era 34 años más joven que él, tenían una profunda conexión. Durante sus tratamientos contra el cáncer, Pat permaneció a su lado, controlando su vida y asegurándose de que tuviera asistencia. Desde 1973 hasta la muerte de Wayne en 1979, compartieron juntos un espacio residencial. En 1983, Pat escribió un libro titulado Duke, A Love Story, que publicó tras la muerte de Wayne. En el libro revelaba información sobre su relación y mostraba un lado más sensible de Wayne que rara vez se veía. Aunque nunca llegó a casarse, dedicó toda su vida a preservar el legado de Wayne hasta el día de su fallecimiento en 1995. John Wayne tenía 57 años cuando, en 1964, sus médicos le diagnosticaron un cáncer de pulmón. El personal médico le extirpó el pulmón izquierdo y 2 costillas para salvarle la vida. Aunque solo había un 50% de posibilidades de sobrevivir, Wayne pudo superar la operación y disfrutar de una vida libre de cáncer durante 5 años. Wayne tomó la decisión de revelar su enfermedad al público, aunque la mayoría de las personas lo habrían mantenido en secreto. Sus asesores le dijeron que esto podría ser perjudicial para su carrera, pero no le importó. Para ayudar a otras personas, quería animarlas a someterse a exámenes médicos. En un esfuerzo por hacer que la enfermedad pareciera menos aterradora, incluso le dio un apodo, al que se refería como la Gran C. En 1965. Un año después de someterse a la operación, apareció en un anuncio de televisión para la Sociedad Americana del Cáncer. En el anuncio intentaba concienciar a la gente sobre esta enfermedad y animarla a financiar la investigación. A pesar de ello, el cáncer no desapareció. Wayne fue diagnosticado de cáncer de estómago en 1979 e intentó tratarlo con una vacuna experimental, pero no tuvo éxito. A pesar del deterioro de su salud, siguió hablando de su enfermedad. En su cama del hospital grabó mensajes en los que pedía más fondos para la investigación del cáncer. En las semanas previas a su fallecimiento, hizo la siguiente declaración: "Puede que encuentren una cura para el cáncer sin vuestra ayuda, pero yo no apostaría mi vida por ello". El último pistolero, estrenada en 1976, fue la última película de John Wayne. La narración trataba de una estrella que fallecía de cáncer, hecho que se asemejaba a la propia vida de Wayne. Cuando la rodó, tenía 68 años y su salud era precaria. A pesar de que a menudo necesitaba oxígeno entre secuencias, se mantuvo firme en su decisión de hacer sus propias acrobacias. Durante una escena, tuvo que tirarse al suelo muchas veces, pero ni una sola vez se quejó de ello. La película fue un triunfo, y muchos la consideraron el último largometraje de Wayne.
Para ajustarse a su imagen de hombre fuerte, incluso modificó la conclusión. Además de recaudar $13,4 millones, el último pistolero brindó a Wayne la oportunidad de despedirse en un personaje que reflejaba su propia valentía. La batalla contra el cáncer de estómago que John Wayne libró durante muchos meses terminó el 11 de junio de 1979, cuando falleció a los 72 años en el centro médico de la UCLA. Su fallecimiento fue un momento trascendental para la industria del entretenimiento y sus devotos. Fue el presidente Jimmy Carter quien se refirió a él como un gran héroe americano y una figura más grande que la vida. Un gran número de simpatizantes se reunieron frente al hospital y su residencia para ofrecer regalos, incluidos sombreros de vaquero, flores y tarjetas. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood se convirtió en un lugar de conmemoración y la gente colocó velas en su honor en el lugar de su reconocimiento. A pesar de que el entierro de Wayne se hizo en privado, se celebró un servicio conmemorativo en público para que sus seguidores pudieran darle el último adiós. Se emitió por televisión y millones de personas le prestaron atención. La Academia Naval de los Estados Unidos le rindió homenaje nombrándole miembro honorario de la promoción de 1979, a pesar de que nunca antes había servido en el ejército. Tras su fallecimiento, el aeropuerto del condado de Orange fue rebautizado como Aeropuerto John Wayne, lo que da fe de la importancia que tuvo para la comunidad. La Fundación John Wayne contra el cáncer fue creada por su familia en 1985 con el propósito de rendir homenaje a su memoria y continuar su lucha contra el cáncer. El Instituto Oncológico John Wayne, que se convirtió en pionero en la investigación del cáncer y desarrolló terapias innovadoras, incluidas técnicas para identificar la enfermedad en sus primeras fases, se creó con la ayuda de la Fundación. Este instituto ha contribuido a salvar un gran número de vidas. Se calcula que su patrimonio ascendía a $6,85 millones cuando falleció en 1979, lo que equivale a casi $25 millones en la moneda actual. Dado que había sido uno de los artistas mejor pagados de su época, se preveía que su fortuna sería mucho mayor. Esto da la impresión de que Wayne gastó una gran cantidad de dinero a lo largo de su vida o que fue excepcionalmente generoso con su fortuna. Algunos de sus bienes no se incluyeron en el patrimonio que dejó. Pocos meses antes de morir, por ejemplo, vendió su preciado barco, el Wild Goose, por $750,000. Este barco, que había sido dragaminas durante la Segunda Guerra Mundial, fue una parte importante de su vida, y el hecho de que se vendiera planteó dudas sobre la cantidad de dinero que realmente dejó. Wayne tenía un gran interés por el sector inmobiliario. La casa que tenía en Newport Beach era una de las propiedades más reconocidas que posea. En 1965 hizo la compra y siguió residiendo allí hasta su muerte en 1979. Con un panorama impresionante, estaba situada justo enfrente de la isla de Balboa. A primera vista, parecía una casa sencilla. Sin embargo, una inspección más detenida reveló un lujoso interior que reflejaba el carácter de Wayne. En 1980, la mansión se vendió por la asombrosa cifra de $5,5 millones, una cantidad importante para la época. Antes de trasladarse a Newport Beach, Wayne vivía en un rancho de 5 acres en Encino. A los 58 años, tomó la decisión de abandonar el estilo de vida de rancho en favor de la paz y la tranquilidad del océano. Además, tenía fincas en los estados de Arizona y Washington, lo que demostraba su aprecio por una gran variedad de paisajes y su excelente ojo para los bienes inmuebles. En un momento dado, bromeó diciendo que trasladarse a Newport Beach había sido una sabia decisión, ya que si lo hubiera intentado ahora, lo más probable es que no pudiera permitírselo. Tras la muerte de Wayne en 1979, se hizo público su testamento, lo que provocó una gran controversia. Lo que más sorprendió fue que no dejara nada a su tercera esposa, Pilar Payette. Llevaban casados más de 20 años cuando se divorciaron en 1973, 6 años antes de que él falleciera. Aunque nunca se divorciaron, Wayne legó la mayor parte de su patrimonio a los 7 hijos de sus 2 matrimonios anteriores. Estos hijos fueron sus principales beneficiarios. Mucha gente empezó a especular sobre la relación de John Wayne con Pilar Payette y las razones por las que no la incluyó en su testamento como consecuencia de esta elección. En los años siguientes, el problema persistió. Durante el año 2010, su hija Isa presentó una demanda contra su hermano Ethan y John Wayne Enterprises,
alegando desacuerdos con su parte del negocio. También había una disposición en el testamento que permitía a los hijos de Wayne heredar objetos personales y recuerdos de su profesión. Sin embargo, estas cosas dieron lugar a desacuerdos. Los conflictos en el seno de la familia se vieron agravados por los conflictos en torno a estos objetos de colección, que sacaron a la luz el hecho de que la división de su herencia dejó tras de sí problemas a largo plazo. Los fans de John Wayne se vieron sorprendidos por un hecho sorprendente que tuvo lugar en 2011. Se pusieron a la venta casi 700 cosas de su vida y su profesión. Este magnífico evento se celebró en el High Century Plaza de Los Ángeles los días 6 y 7 de octubre y fue todo un éxito. Coleccionistas y aficionados tuvieron la oportunidad de adquirir objetos que formaron parte de la vida personal de Wayne, así como de su carrera cinematográfica. Desde el fallecimiento de Wayne en 1979, muchos de estos objetos se han ido almacenando. Ese mismo día cerraron su casa y guardaron todas sus cosas. Después de más de 30 años era como si se hubiera abierto una cápsula del tiempo. La subasta incluía una variada selección de productos entre los que elegir. Incluso los muebles de su propia casa formaban parte de la colección de trajes, accesorios y trofeos. Ciertos objetos destacaban por ser muy característicos. La forma en que trabajaba en sus películas quedaba patente en sus escritos. Como ejemplo, el guión de Los soldados a caballo tenía páginas que se doblaban para indicar que una escena había sido terminada. Por otro lado, algunas páginas, como Wednesday Morning, estaban impecablemente colocadas, lo que reflejaba su meticulosidad. Al mismo tiempo, se pusieron a la venta sus objetos personales, que incluían libros, ropa y su carnet de conducir más reciente, incluso una colección de sus característicos pañuelos multicolores, que llevaba a menudo. Se vendió por $175 en esa subasta en particular. En varios casos se batieron récords. Se estableció un récord para un sombrero de disfraz cuando su boina de The Green Berets, que se estrenó en 1968, se vendió por $179,200. Otro artículo que fue bastante popular fue su sombrero de vaquero, que se usó en películas como Big Jackie de Cowboys y se vendió por un total de $119,500. Tanto el Globo de Oro que ganó por True Grit como el hecho de que se vendiera por $1,434 acapararon mucha atención. El hecho de que este honor estuviera relacionado con su único Oscar lo llevó a otro nivel. Incluso los objetos más comunes alcanzaron precios inesperadamente altos. Uno de sus permisos de conducir más recientes, bastante común, se vendió por $89,500. Durante la subasta, prendas de vestir, como los vaqueros que llevó en el Alamo y una camisa que lució en varias películas, se vendieron por miles de dólares en conjunto. Gracias a estos objetos, los fans pudieron sentir una conexión con Wayne a un nivel muy íntimo. La subasta no solo arrojó luz sobre su carrera cinematográfica, sino que también desveló algunas facetas de su carácter y personalidad. Entre los objetos únicos que Wayne regaló a su íntimo amigo Bob Shelton había un obsequio recubierto de oro. Mostraba la naturaleza bondadosa de Wayne y se vendió por un total de $113,315. Además, sus publicaciones permitían conocer sus aficiones, que incluían temas como la estrategia militar y los acontecimientos históricos. Una de las cosas que sorprendió a todo el mundo fue su colección de conchas marinas, que indicaba un lado más sensible de él que rara vez se reconocía. Hubo un retrato de Wayne que fue creado por el artista John Decker, y fue uno de los artefactos más costosos que se vendió por $71,700. El hecho de que Wayne la conservara en su casa es una prueba concluyente de lo importante que era para él. La subasta proporcionó una visión aún más personal de la vida de una de las figuras más legendarias de Hollywood, ya que incluía no solo fotografías de su familia, sino también cartas e incluso muebles de su propia casa. Gracias a estos objetos, los aficionados pudieron conocer más de cerca la vida personal de John Wayne. Demostraron que, además de ser una figura de alto nivel en la industria del entretenimiento, también era un padre, un amigo y alguien que mantenía profundos vínculos con su familia y las personas que le importaban. Durante el año 1971, Wayne concedió una entrevista a la revista Playboy que suscitó una gran polémica y sigue siendo tema de discusión incluso ahora. Fue sorprendente oírle hacer comentarios que dejaban al descubierto sus polémicas opiniones. De repente, su legado volvió a estar en el centro del debate.
Incluso después de tanto tiempo, sus declaraciones desencadenaron acalorados debates sobre la importancia de que las personas públicas asuman la responsabilidad de sus palabras y las consecuencias de las mismas. Su nombre se asoció a varios lugares, entre ellos el aeropuerto John Wayne del condado de Orange, California, que se vio afectado por la disputa. No se limitó a las plataformas de medios sociales. Fue en 1979, tras la muerte del actor, cuando el aeropuerto recibió su nombre. Sin embargo, en 2020 se iniciaron iniciativas para modificar el nombre. El 26 de junio de 2020, el Partido Demócrata local presentó una solicitud oficial para modificar el nombre del aeropuerto. Afirmaron que las palabras de Wayne eran incompatibles con los ideales de diversidad e inclusión del condado y exigieron que se cambiara el nombre. El condado de Orange, que antes se consideraba políticamente conservador, ha experimentado importantes transformaciones en los últimos años, diversificándose y haciéndose políticamente más competitivo. El aeropuerto seguirá manteniendo el nombre de Wayne hasta el año 2025, pero la discusión continúa, lo que demuestra lo difícil que es manejar el legado de personalidades polémicas. Puedes compartir tus ideas con nosotros en la sección de comentarios. Para más contenido, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte. Además, haz clic en el video que aparece en tu pantalla, le va a encantar.